Entonces, estaba diciendo esa importante función que cumple la morfina. Entonces, dos cosas que dicen ahí en el título: himno analgésico, entonces provoca sueño y además analgesia. Y ya, la otra parte importante del tema que avanzamos es que el ser humano tiene receptores de morfina porque nuestro organismo genera morfina. Entonces se llaman endomorfinas. Y por lo tanto, por esa razón, existen receptores para la morfina, la que se usa externamente en la extraída de la amapola. Entonces, habíamos pasado esto también de los ejemplos sobre el sistema nervioso, donde hemos llegado a observar que generan analgesia, euforia, sedación, depresión respiratoria y supresión de la tos. Y prácticamente hemos quedado en esta diapositiva, la siguiente, la que vamos a hablar en el momento. Debería, por su actividad, no generar euforia. Debería, en alguna medida, más bien por su acción depresora, porque siempre la actividad, si se quiere, analgésica que se ejerce a nivel del sistema nervioso, la sedación, incluso la acción anestésica, proviene de la depresión del sistema nervioso. Entonces uno se pregunta por qué va a provocar euforia. Entonces este medicamento, después de una dosis normal de morfina, pero en un paciente que tenga, por ejemplo, insomnio por dolor, ¿dónde vamos a encontrar personas que tengan insomnio por dolor? En el oncológico y en los centros de traumatología. Los politraumatizados pueden tener insomnio por dolor. Entonces, al aplicar a dosis normales y el paciente típico, digamos, que tiene dolor generalizado por múltiples fracturas, la presencia de cáncer y todo eso, va a experimentar una sensación placentera que no le va a generar ansiedad o angustia. Pero otra cosa son las personas normales. Si una persona normal quiere probar qué le va a producir con la morfina, o sus congéneres, porque también hay varios de ellos, desde la codeína, la metadona, la meperidina, el fentanilo, el alfentanil, sulfentanil, remifentanil, no producen euforia, sino más bien un malestar que se denomina disforia. Esa disforia es un estado de angustia que se va a caracterizar por inquietud. O sea, el paciente va a estar inquieto, como dice ahí, y una sensación de malestar general. No le va a producir una vida placentera. Entonces, hay mucha gente que ha probado estos medicamentos y entonces eso es lo que produce. Entonces, para los pacientes normales no es bien recibido esto. Pero para los que tienen dolor, vuelvo a repetir, digamos, mejoran mucho y sienten placer más bien cuando se les aplica. Y hemos visto que el grado de sedación, o sea, los fármacos primarios que producen sedación son las benzodiazepinas. Ahí estaba el diazepam y la Solan, ya hemos visto esos fármacos con dosis normal. En cambio, los
analgésicos, los hipnóticos o barbitúricos, a dosis normales producen sueño, pero a dosis bajas provocan sedación, lo mismo que hacen las benzodiazepinas. Y estos otros, que son los hipnoanalgésicos, donde está la morfina, lógicamente, y además de la cual estamos describiendo, ¿no? Entonces también van a provocar sedación. Entonces van a generar somnolencia, perturbación mental, que son los síntomas más frecuentes de la acción de los opioides. Hay poca amnesia, o sea, el paciente siempre se va a recordar lo que está pasando después incluso de haber ingerido el fármaco, si es que lo hace por vía oral, porque también se aplica por todas las vías. Entonces, si alguien tiene ganas de dormir, podría tomar este hipnoanalgésico y entonces hay poca amnesia, o sea, él va a recordar, no ocurre como ocurre con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas generan una amnesia anterógrada y eso está bien para que no se acuerde el paciente de todo lo que puede acontecer después de que le han aplicado el medicamento. En cambio, en estos no. Suprimen además el sueño REM con un aumento del sueño no REM. Recordemos que eso, sin esa sigla, quiere decir movimiento rápido de los ojos. Y lógicamente, al ser hipnóticos, entonces tienen que generar sueño con algunas diferencias. Ahora vamos a ver sobre qué es lo que hace, digamos, en el mesencéfalo. Con dosis pequeñas producen miosis, o sea, cierre de la pupila. Eso con pequeñas dosis. En caso de intoxicación, digamos, esa miosis es extrema, pero cuando llegan incluso a ese punto, va a haber un momento en que generan midriasis ya también. Antes se hablaba de que era un ciclo patognomónico, o sea, propio del consumo de estos medicamentos, y hoy se sabe que eso no es cierto. Entonces, el defecto tiene un origen central y se debe a la estimulación del centro pupilomotor del tercer par craneal. Recuerden ustedes que son vistos en anatomía, que es el motor ocular común. Entonces, ese nervio tiene además una subdivisión, que es el par craneal, que tiene dos núcleos, el núcleo de Ringer y de Westphal, ¿no? Entonces, ese es un núcleo motor parasimpático. Y esa parte del parasimpático es la que está inervando la pupila. Y a dosis alta produce midriasis paralítica, como les digo, primero comienza con miosis y después termina con midriasis, o sea, con la dilatación de la pupila. Cuando vienen muy intoxicados, entonces ustedes en los centros de emergencia van a observar esa particularidad que hacen estos medicamentos. Ya a nivel del bulbo y la médula produce náuseas, vómitos, porque estimula la zona gatillo quimio-receptora. Habrá que mencionar que esa zona gatillo quimio-receptora carece de barrera hematoencefálica. No es porque cruza la barrera hematoencefálica, porque esa zona no tiene barrera hematoencefálica. Recuerden que esas barreras hematoencefálicas no son más que capilares que evitan el pasaje de diferentes sustancias. En este caso, no hay ningún inconveniente y el medicamento llega a esa zona y entonces produce un estado de malestar general con la presencia, si se quiere, de vómito, pero a dosis mucho más elevada. Por el contrario, resulta ser un antiemético, pero con dosis normales. Esto también quiero que lo recuerden, porque hay un medicamento que no hace muchos años está prohibido de vender. Venía con el nombre de Clocidol,
del laboratorio Bagó, y es el propoxifeno. Nació con el nombre de Civalena, un producto brasilero. Y entonces ese medicamento, cuando alguien toma, puede tener náuseas. Hoy ha aparecido otro que lo ha reemplazado y se llama tramadol. El tramadol es un derivado de la morfina que produce analgesia y uno puede comprarlo sin receta médica en las farmacias. Y cuando la gente toma, hay que advertirle como médico que en algunas personas cuando toman eso genera ganas de vomitar, porque usted le está dando dosis normales, no le está dando dosis elevadas. Bueno, en los batracios, que no es en los seres humanos, puede generar la aplicación de estos medicamentos convulsión. Los seres humanos no produce eso cuando se administra a dosis normales. Luego vamos a ver de cuánto estamos hablando, digamos, en términos de la aplicación de la morfina, sobre todo, que es el fármaco que estamos describiendo ahorita. Después vamos a ver otros medicamentos con respecto a esto. Esta es la parte peor del fármaco. Afecta mucho el centro respiratorio. Cuando afectan el centro respiratorio, entonces deprimen la respiración. Y lo que hay que recordar, y siempre les vuelvo a repetir, cuando uno pasa segundo año, todo está todas las asignaturas están con una sola finalidad, de retornar al estado fisiológico al paciente. Porque la patología que se lleva a partir de tercero en adelante es eso mismo, es una patología, y no puede andar una persona con un problema patológico, tiene que entrar dentro de la normalidad para cumplir adecuadamente, digamos, las funciones del ser humano. Entonces, en ese entendido, habrá que decir que la respiración, y ustedes pueden comprobarlo si buscan un libro de Guyton, habla que entre 12 a 20 respiraciones por minuto debe de tener un ser humano normal. Ahora, con un término medio de 16 respiraciones por minuto. Entonces, si tenemos en cuenta eso, estos fármacos deprimen la frecuencia respiratoria, también el volumen minuto y el intercambio ventilatorio. O sea, que en pocas palabras afecta tremendamente la respiración. Y vamos a ver que la respiración tiene tres partes importantes. No se olviden, no es que uno deba de creer que nosotros respiramos porque tenemos pulmón, no es así. Tres cosas tienen que haber para que haya respiración. Primero, incluso el primer capítulo de fisiología del aparato respiratorio se llama mecánica respiratoria. Esa mecánica respiratoria, vamos a ver un poco más adelante con un ejemplo, ¿verdad? Tiene una peculiar participación en la respiración y en los efectos de estos hipnoanalgésicos, porque ahí participa la parrilla costal, los cartílagos intercostales, la presencia del esternón, los músculos denominados intercostales, internos y externos, el esterno cleidomastoideo, el músculo del cuello, los serratos y el más importante de los músculos de la respiración, sin lugar a dudas, es el diafragma, el músculo que separa, ¿no es verdad?, el tórax del abdomen. Eso es importante tener presente. Esta depresión no está siendo ejercida a nivel de la unión neuromuscular, pero vamos a ver su trabajo, otro ejemplo, cuando veamos a y su actividad de la morfina. Bueno, esa
de presión respiratoria que se lleva a cabo en una zona llamada zona bulboprotuberancial, donde se encuentra el tercer ventrículo. En la base del tercer ventrículo ahí están los centros cardiovasculares y respiratorios. Entonces, cuando afecta esa parte central, y es lo que va a obtenerse cuando se aplica el fármaco y se produce entre 5 a 10 minutos después de la administración intravenosa o de 30 a 90 minutos después de la administración intramuscular. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque voy a volver a repetir. Yo puedo encontrar desde la morfina, desde lo que hace la morfina, hasta lo que hacen sus derivados, todas las opciones de la morfina. ¿Qué hace la morfina? Es un analgésico, deprime el centro respiratorio y así sucesivamente. Entonces, si nosotros estamos hablando de la morfina y la respiración, obligatoriamente tenemos que unir este elemento con la tos, por ejemplo. La tos viene por un problema de tipo respiratorio. La tos es un problema respiratorio. Entonces, estos fármacos, al actuar sobre el centro respiratorio, deprimen no solo la respiración, sino también la tos. Entonces, la codeína, que es un fármaco natural que se extrae de la amapola, existe en medicamentos para frenar la tos, sobre todo la tos del fumador. Entonces, por ejemplo, hay un medicamento que se llama neocorión. Ese neocorión tiene codeína y ese medicamento se le puede administrar a pacientes que tengan tos. Por eso que es importante recordar esta actividad que tiene. En segundo lugar, si es un depresor respiratorio, independientemente que pueda mejorar el problema de la tos, incluyendo la morfina, la codeína que ya acabo de mencionar, entonces habrá que tener en cuenta que los otros van a tener lo mismo, o sea, los otros derivados de la morfina. Por ejemplo, el fentanil es un medicamento que México produce mucho fentanil y distribuye a todas partes del mundo. Tal es así que Donald Trump ha querido hacer una barda, si se quiere, entre Estados Unidos y México, con la finalidad de que no introduzcan el fentanil a Estados Unidos porque causa mucha muerte. Voy a poner un ejemplo. Dicen que Michael Jackson murió por sobredosis de fentanil. El fentanil es un analgésico que usa mucha gente, incluso un boliviano que era cantor también, que se fue a México porque sufrió un desastre con la muerte de su esposa. Entonces, de joven cantante también usó el fentanil, también se murió hace mucho, digamos unos cuantos meses atrás. Entonces, el fentanil mata también por depresión del centro respiratorio. Por eso de recordar. Ahora vamos a hablar de esto que también es interesante. Vamos a hablar sobre el aparato cardiovascular. Entonces, nos está diciendo a dosis terapéutica, estos opioides morfinosímiles, no está hablando solamente de la morfina, sino de todos los que conforman el grupo, no tienen mayor efecto sobre la presión arterial, pero eso a dosis normal, la frecuencia y el ritmo cardíaco, pero sí a dosis mayor, porque va a provocar vasodilatación. De esto nos vamos a acordar ahorita, porque vamos a ver ya la importancia que tenga esta vasodilatación, que generalmente esa vasodilatación es producida por la presencia de la histamina. Recordemos que las células cebadas son las que producen en su citoplasma la histamina, que es una sustancia vasodilatadora y que aparece en las alergias. Incluso aquí también dice eso.
¿no? También la morfina induce a la liberación de histamina. No es porque haya alergia, sino porque, digamos, los mastocitos o células cebadas, al igual como ocurre con los bloqueantes neuromusculares, genera la liberación de histamina, y esa histamina genera vasodilatación y caída de la presión arterial. Entonces, cuando ocurre ese problema, la gente puede llegar a morir por la vasodilatación si es que tiene problemas cardíacos previos. Ahora vamos a hablar de esto, que es interesante, aunque hoy en día ya no se usa, pero es bueno llegar a saberlo. Si yo tengo aquí un corazón, digamos, vamos a dibujarlo así, y aquí vamos a hacer su ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y aquí le ponemos la vena cava superior, aquí arreglamos esta válvula. Entonces obligatoriamente aquí tenemos que poner el nódulo sinoauricular, aquí el aurículo ventricular, y de aquí va a salir la aorta. Y esta aorta, digamos que es el vaso más importante de la circulación mayor. También tiene la emergencia de las carótidas, y esto nos interesa para hacer todo ese conjunto que dice ahí. Dice, alivia la disnea en la insuficiencia ventricular izquierda. O sea, si este es el ventrículo izquierdo, entonces este paciente tiene una insuficiencia ventricular izquierda asociada al edema agudo de pulmón. Entonces aquí nos vamos a hacer un pulmón también, porque eso está mencionando para que sigamos. Entonces, si este corazón es insuficiente, recordemos que lo normal es que cuando se contrae y genera la sístole, el ventrículo genera una presión. Esa presión, que es en realidad la presión arterial, sin lugar a dudas es de 120 la sistólica y 80 la diastólica. Y entonces eso va a permitir el flujo sanguíneo en este sentido. Pero si está bajando la presión arterial, porque este corazón es insuficiente, entonces aquí va a haber unos vasoreceptores en la emergencia de las carótidas. Y entonces van a enviar reflejos, obviamente, hacia la base del cuarto ventrículo. Hacia la base del cuarto ventrículo. Aquí están los centros bulboprotuberanciales, tanto respiratorios como cardíacos. Entonces, cuando esto se está bajando, esto de aquí informa a este nódulo sinoauricular, y entonces hace que aumente la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que haya una finalidad grande de resolver esta presión que está cayendo. Porque si cae, obviamente va a morirse la gente. Y eso lo hace porque ya no tiene fuerza este corazón y está entonces en una insuficiencia cardíaca. Esa insuficiencia cardíaca hace que, para compensar, porque estos vasoreceptores están determinando la presión por la que está llegando la sangre, entonces hace que haya taquicardia. Y para que haya taquicardia, primero habrá que pensar que 70 latidos por minuto es lo normal, en un corazón normal. Pero si está cayendo, digamos, la presión debe de hacer algo. Entonces incrementa la frecuencia cardíaca y lo sube por encima de 100. O sea, más de 100. Y eso genera taquicardia. Entonces aquí, eso va a generar taquicardia. Esa taquicardia, que está por encima de 100, entonces va a generar lo que en semiología se denomina ritmo de galope.
Entonces aparece el ritmo de galope. ¿Por culpa de quién? De la caída de la presión arterial. Bueno, aquí también tenemos otro problema, porque aquí tendría que venir, digamos, el riñón. Vamos a suponer que este sea el riñón, pero del riñón lo que me interesa son dos cosas. Sobre todo la unidad funcional renal, y eso está constituido por dos elementos importantes. Una arteria aferente y una arteria eferente. Y aquí hay unas células en empalizada que se llaman células juxtaglomerulares. Entonces, este es el ovillo capilar. Entonces, cuando la presión está llegando a este sitio, y peor si la presión está bajando porque hay una insuficiencia renal, entonces este aparato juxtaglomerular va a secretar renina. Esta renina, a través de los vasos sanguíneos, va a llevar a este otro órgano, que es el hígado. Entonces, este hígado produce una sustancia que es el angiotensinógeno. Entonces, este angiotensinógeno, por acción de la renina, se transforma en angiotensina. Y esta angiotensina viaja a los pulmones para encontrarse con la enzima convertidora de angiotensina y se va a transformar esta angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, esta angiotensina 2 se vuelve a volcar al torrente circulatorio y entonces, lógicamente, esta glándula suprarrenal que está por encima de los riñones va a secretar aldosterona. Y la aldosterona, en estos túbulos que forman parte del riñón, entonces, digamos, aquí está la asa de Henle, el distal y lógicamente luego el colector aquí. Entonces la aldosterona va a actuar sobre estos túbulos, sobre todo en el tercio distal, el túbulo distal y el túbulo colector, más o menos en esta zona. Si nosotros sacamos una célula de ese túbulo renal, entonces vamos a ver que la aldosterona va a llegar aquí, pero eso ha sido liberado por la angiotensina. Esa aldosterona va a hacer lo siguiente, va a entrar aquí y se va a unir a unas chaperonas, que son las proteínas de choque calórico, que HSP se abrevia de esa manera. Y luego va a llegar la aldosterona al núcleo. En este núcleo, donde está el ADN, entonces va a formar el ARN mensajero, y en el ARN ribosomal se va a sintetizar una proteína que la vamos a hacer como un camión aquí, como un camión que transporta sal, bolsas de sal. Y al meter este camión aquí, la sal también retiene el agua. Y al retener el agua, aumenta el volumen. Entonces, ¿qué va a aumentar? El volumen circulatorio. Porque el organismo, para hacer todo este mecanismo, está pensando mal. Está pensando que este corazón no está funcionando bien porque no tiene sangre. Y para compensar ese déficit de sangre, por eso tiene insuficiencia ventricular izquierda, dice, mejor estimulemos todo esto para aumentar el volumen y retener más agua. Al retener más agua, entonces se sobrecarga este pobre corazón. Y para hacerlo por analogía, si nosotros vemos las carretas que tenemos los bolivianos, donde tenemos, digamos, esos animales llamados caballos, donde ponen una carreta con dos ruedas, una derecha y una izquierda, no hacen lo que hacen los menones. Los menones hacen carretas de 4 ruedas, cosa que el caballo solo arrastre, no cargue. En cambio, nosotros hacemos que cargue el caballo. El caballo carga la carreta, porque solamente hay 2 ruedas.
Y entonces ese caballo que nosotros observamos, a veces está todo el día sin comer ahí parado, como pensativo y con una tristeza única, porque hasta la parrilla costal se le ve, parecen los caballos del Apocalipsis. Y entonces ahí le ponen un montón de material para que talonee y a punta de latigazo, la verdad lo hacen pasar hasta el barro. A vista y paciencia de todos nosotros. Eso hace. Y eso mismo hace este riñón. El riñón retiene sólido y agua y le carga a esta carreta para que siga trabajando el pobre corazón. Por eso digo que hace mal las cosas. Entonces, le vamos a dar, no es verdad, porque esto al sobrecargar de líquidos, este pulmón se va a sobrecargar. ¿Y qué va a pasar con ese paciente? Va a tener que buscarse una cama donde le ponga un montón de almohadas y quede sentado para dormir. ¿Por qué duerme sentado? Porque la cantidad de agua que está produciendo el edema agudo del pulmón le obliga a sentarse para que esta parte superior de los pulmones, o sea, los lóbulos superiores, hace que el agua se vaya hacia abajo por presión, digamos, hidrostática. Todo objeto tiene, según la ley de Newton, entonces se tiende a ir hacia la tierra, hacia abajo. Entonces, al quedarse sentado, se liberan estos lóbulos. Y ese paciente respira así, tiene una angustia y una disnea tan grande, la verdad que él siente morirse. Entonces, ¿qué vamos a hacer si le ponemos morfina a ese paciente? Deprime el centro respiratorio. O sea, ya no va a hacer, va a disminuir la frecuencia respiratoria. También por el mismo edema tiene tos con expectoración sanguinolenta. Entonces eso va a desaparecer esa tos. También porque frena al frenar el centro respiratorio también frena la tos. Disminuye, fíjense, aquí está el otro problema. Disminuye la presión intratorácica. Les dije hace un momento que el ser humano no respiraba porque tenía pulmón. Hay una mecánica respiratoria y esto es lo que va a disminuir. Recuerden que la presión intratorácica, que está medida por la pleura parietal y la pleura visceral, es negativa. Es negativa, porque si fuese positiva se va a colapsar el pulmón, si es negativa se expande. Por eso es que hay presión negativa intratorácica. Tal es así que si alguien le tira una patada en la parrilla costal y le produce una hemorragia, ¿no?, que hay que hacer porque se ha llenado, digamos, es un hemotórax, porque sangre está entre las dos pleuras, la parietal y la visceral, habrá que ponerle un catéter con una trampa de agua. ¿Por qué obligatoriamente la trampa de agua? Porque tiene presión negativa. Pero si usted frega eso, una vez el paciente se muere rapidito. Entonces, esa presión intratorácica negativa, el retorno venoso del corazón y sobre todo la carga del ventrículo izquierdo va a disminuir, o sea, va a mejorar la respiración. Además que va a aliviar el miedo, porque esas personas cuando están durmiendo sienten que su vida se va a ir. Entonces, la vasodilatación arterial y los vasos venosos disminuyen el retorno venoso, entonces se descarga la carreta. Obviamente que no es el tratamiento para la insuficiencia cardíaca, es un coadyuvante en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Lo importante en este caso sería aplicarle, digamos, cardiotónico como la digoxina o la digitoxina para que mejore la capacidad contráctil de este corazón. Entonces aquí entraría, digamos, como parte del tratamiento no solamente la morfina, sino también la digoxina, ¿no? La digoxina, que es un cardiotónico, y obviamente hay que dar un diurético porque este señor está errado, está reteniendo sodio y agua y lo está cargando a este pobre que no puede funcionar de manera adecuada. Entonces un diurético generalmente se puede dar de los de techo alto, como digamos el ácido, por
ser, digamos, entonces el paciente va a orinar mucho, va a disminuir ese edema que tiene. Entonces, ¿qué hemos hecho con esto? Hemos repasado un poco de lo que es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿No es verdad? Porque es así. Y cada punto, cada cosa que yo he puesto aquí de manera ligera, no es mi problema estar dando clases de fisiopatología, entonces no es mi tarea. Me sirve en alguna medida para poder utilizar medicamentos y cómo van a actuar ellos, porque si no me pongo a pensar cómo va a hacer su acción del fármaco, estoy perdiendo el tiempo, digamos, de estudiar la materia. Bueno, les hablé hace un momento de que habían fármacos derivados de la morfina que provocaban estreñimiento, porque la morfina genera estreñimiento. Entonces, existen dos medicamentos que sirven para detener las diarreas de origen neurológico que provienen de la morfina, porque la morfina es un medicamento que genera estreñimiento, o sea, detiene la diarrea, si ustedes quieren así, por dos componentes importantes. El primero, que afecta a las secreciones, y veamos, entonces, ¿qué pasa a nivel del estómago? ¿Qué es lo que más secreta el estómago? Ácido clorhídrico. ¿Y qué va a pasar? Entonces, reduce la secreción de ácido clorhídrico. O sea, el contenido del alimento va a tener menos agua. Si tiene menos agua, quiere decir que está más seco. A ver, si yo agarro harina y le pongo agua, y poca agua, va a ser seca, no va a ser aguachenta. Si yo le pongo más agua, obviamente va a ser más aguachenta. ¿Qué tiene la diarrea? Entonces tiene un contenido sólido que está demasiado disuelto en agua y que se manifiesta como diarrea. Pero si yo le pongo menos agua, entonces ese contenido, al tener menos agua, va a haber estreñimiento. ¿No es verdad? Eso es lo que va a ocurrir. Y esa es la razón por la cual los alimentos, las croquetas que le dan a los perros, ¿no es verdad?, son secas. Entonces toma un poco de agua, se hincha y se seca. Y por eso las heces fecales de los perros que consumen eso le facilitan al humano. No es porque eso sea mejor. Le han metido a la cabeza que eso es mejor. El perro siempre fue perro y existió como el ser humano como pudo. Entonces come lo que le encuentra para comer. Entonces eso come para facilitarle al ser humano de que con su escobita y su ¿cómo se llama? Bueno, ese basurero, ¿verdad?, levante fácilmente las heces fecales y no te diarrea. Entonces eso lo que va a hacer, va a disminuir toda la secreción, va a prolongar el vaciamiento. ¿Quién produce el vaciamiento? Las contracciones. ¿De quién? De la musculatura lisa. Entonces las detiene. Y al detener la secreción y las contracciones, se va estreñiendo. Además, el tono del esfínter pilórico aumenta, por lo que provoca retardo en la evacuación. Si hay un retardo en la evacuación, entonces la manifestación de ese retardo va a ser el estreñimiento. Entonces, si produce estreñimiento la morfina, habrá que pensar que si yo bloqueo esos receptores periféricos de la morfina a nivel intestinal, voy a tener estreñimiento y por eso sirve para la diarrea, sobre todo de origen neurológico. Bueno, en el intestino delgado lo mismo, provoca una disminución de la secreción biliar, pancreática e intestinal, menos líquido entonces, retarda la digestión, el tono muscular aumenta y puede ir seguida de un periodo de atonía. Si hay atonía en el músculo liso, entonces no hay contracciones. Si no hay contracciones, no hay propulsión. Si no hay propulsión, entonces no sale las heces fecales. El agua se absorbe más fácilmente porque se detiene el peritaldismo y eso hace que el tránsito intestinal sea mucho más lento. Pero aquí viene una cosa rara, parece ser rara, pero es bueno admitir. Cuando dice aquí, en esta parte de aquí, dice clarito, provoca una disminución de la secreción biliar y pancreática. Bien, perfecto. Pero cuando habla de retarda la digestión, quiere decir que las secreciones biliares y pancreáticas también se hacen más perezosas. Y al hacerse más perezosa, imagínense una persona que le llegue a una
urgencia con cólico biliar, porque ya se metió un ascari en el colédoco o estaba obstruida por cálculos biliares, entonces, y esto es hipnoanalgésico, va a producir analgesia, le voy a poner esto, y además de calmarle el dolor le va a venir sueño, y lo resuelvo. No es así. Entonces, no vayan a usar estos fármacos ni sus derivados en cólicos ni renales ni biliares, porque aumentan el problema, no lo disminuyen. Pero si son analgésicos, ¿qué importa porque sean analgésicos, pero producen más problemas? Entonces, dice, bueno, vamos a ver primero lo del intestino grueso, que es una falta. Las óndulas propulsivas del colon igual van a disminuir, va a aumentar el tono hasta el punto del espasmo, el tono del esfínter anal está muy aumentado también, y por lo tanto, ¿no verdad? Como resultado total de esas disminuciones y disminuciones, tanto en secreciones como en movimiento intestinal, resultado total en una sola palabra, estreñimiento. ¿Listo? Entonces va a haber desecación de las heces fecales, poco contenido de agua, entonces van a estar estreñidos. Ahora ya aquí tenemos lo del tracto biliar. Eso es importante tener presente. Los opioides pueden tener la propiedad de contraer el músculo liso biliar, lo cual puede provocar más bien cólicos biliares. No sirve para los cólicos biliares, ni se atrevan a poner esos medicamentos, aumenta el problema. Si alguien se ha comido un lechoncito al horno, digamos, y le está provocando, porque tiene cálculos biliares, contracciones espasmódicas, no sirve eso. Lo que sirve es la atropina, no otra cosa. El esfínter de Oddi puede contraerse y puede además provocar un reflujo de las secreciones pancreáticas, lo cual puede generar una pancreatitis, porque si se vuelve el contenido, sobre todo las amilasas y lipasas, pueden generar la digestión pancreática y provocar una tremenda pancreatitis. En vez de resolver el problema, lo empeoraron todo. No, eso no se puede. Lo que tienen de ponerle es atropina, vuelvo a repetirle eso, o algún derivado de la atropina, como por ejemplo el Sertal, podría funcionar bien. Ya. Igual en las vías urinarias no conviene aplicar estos fármacos en personas que tienen cólicos renales por la presencia de cálculos, que eso no se debe de hacer. Ni en vesícula, bueno, ya, ahora sí. Ya, entonces, ni en los cólicos renales, ni en los de la vesícula, ni en los cólicos de la vesícula hay que aplicar esto, ¿no? Deprime la función renal, se debe principalmente a la disminución del flujo sanguíneo renal por la vasodilatación en eso, el tono ureteral de la vejiga aumenta, con dosis de los analgésicos opioides, lo que produce también una retención urinaria, y el cólico ureteral por los cálculos se agrava, no se mejora. Entonces, no hay que poner eso. Bien. Continuamos entonces. Ahora, útero y sistema neuroendocrino. También es importante tener presente que, porque puede incrementar la liberación de varias hormonas. Entonces, puede prolongar el trabajo de parto, por eso es que no se pone en las mujeres que van a tener bebé, aunque uno diría, pero si usted ha dicho que es un anestésico, me vendría bien porque no me gustaría que me duela. No se puede poner porque le va a pasar al bebé, le va a deprimir el centro respiratorio, además va a disminuir el trabajo de parto y lo arruina todo. Estimula además la liberación de hormonas, la antidiurética, por eso es que cuando se libera la antidiurética, su nombre mismo nos dice anti, es contra la diuresis, para eso está esa hormona. Si se libera, va a ir en contra de la diuresis. Entonces la prolactina y la somatotrofina, pero inhibe la liberación de la hormona luteinizante, eso a nivel del ovario. Estos efectos
se producen a través del hipotálamo con una acción reguladora. También, como tiene acciones centrales, porque sí atraviesan la barrera hematoencefálica, aunque la codeína lo hace mucho más rápido que la morfina. La morfina es más lenta para atravesar la barrera hematoencefálica que la codeína. Bueno, otros efectos entonces, la dosis terapéutica, estos analgésicos opioides producen rumor por vasodilatación, que es ese rumor generado por la presencia de la histamina y calentamiento de la piel, acompañado a veces de sudoración, escozor, y esto se debe frecuentemente a la liberación de histamina, que ya hemos hablado, que es una actividad que tiene sobre los mastocitos o células cebadas. Ya los opioides pueden modular la reacción del sistema inmunológico por medio de la proliferación de linfocitos y producción de anticuerpos y quimiotaxis. Muchas personas suelen decir que se puede utilizar esto con la finalidad de estimular el sistema inmunológico. No lo recomiendo porque, vuelvo a repetir, genera farmacodependencia. Además, digamos, en muchos de los casos no es tan fácil conseguir estos medicamentos si no es con receta manual. Bueno, con respecto a la absorción, se pueden absorber por todos los medios. O sea, por vía oral, perfecto, ¿no? Todos se absorben bien cuando se lo administran por vía subcutánea, intramuscular. Pero lo que hay que tener en cuenta con esta absorción, sobre todo intramuscular o intravenosa, o la absorción por vía nasal, bucal, lo que sea, es cuando veamos la concentración, donde se concentran estos fármacos. Y lo hacen en el pulmón, lo hacen en el riñón, lo hacen en el corazón y en la musculatura esquelética. Y es esa la causa de intoxicación también, debido a que al acumularse en esos tejidos, se pierde la acción analgésica. El ser humano pierde la acción analgésica. Entonces dice, me sigue doliendo, póngame más, digamos, más dosis. Le ponen más dosis, pero esa reserva que está a nivel muscular, cardíaco, pulmonar, hepático, etcétera, etcétera, no se ha salido del organismo y se acumula, y eso permite que haya una mayor depresión respiratoria. Así que no hay que hacerle caso a los pacientes por esa razón. Bueno, sigamos entonces. Al ser doble bien, entonces, cuando se aplica por vía subcutánea intramuscular, como también en la mucosa nariz y boca. Hay fumadores de opio, de morfina. Por vía gastrointestinal, la absorción buena, o sea, eso ya si se toma en tableta o cápsula, fenómeno del primer paso tiene, porque se conjuga en el hígado con el ácido glucurónico como parte de su metabolización, que vamos a ver enseguida también la metabolización. Ya, entonces, distribución. Los analgésicos opioides se fijan a las proteínas plasmáticas con grados variables, no es lo mismo que las benzodiazepinas que se unen en alta cantidad a las proteínas plasmáticas. Ya, sobre todo a la fracción albúmina. Ya, se localizan en altas concentraciones en los tejidos con riesgo sanguíneo abundante, por ejemplo, me decía que se acumulaban en los pulmones, en el hígado, riñones y vasos, pero las concentraciones en el tejido muscular esquelético son más bajas. Pero ¿qué es lo que pasa? El músculo retiene más morfina que todos los demás. No, pero si ahí dice lo contrario. Sí, pues, así será el tamaño de un riñón, del corazón, el puño, los pulmones son así. Pero la musculatura son alrededor de casi 600 músculos que tenemos nosotros. Entonces, la masa muscular, aunque sea menor la cantidad, pero la masa muscular, al ser mayor, entonces donde más se almacena, digamos, la morfina. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los pacientes que piden que les suban más la dosis. Eso puede generar la muerte del paciente por acúmulo en el organismo. Ya. Pero se convierte en el reservorio del fármaco debido a su mayor volumen, ¿no? La acumulación en el tejido graso puede ser importante
Y las concentraciones de los opioides en el cerebro son relativamente pequeñas debido a la barrera hematoencefálica. Los con mayor dificultad para poder cruzar esta barrera son los anfóteros, es decir, que funcionan con cargas positivas y negativas. Recuerden que existen proteínas anfotéricas, no es verdad que tienen cargas positivas y negativas, es decir, que aceptan a las bases o a los ácidos, ¿no? Entonces, funcionan, digamos, de esa manera. Igual que estos fármacos, ¿no? Es decir, que tienen grupos ácidos como básicos, como por ejemplo la morfina. Y eso dificulta el cruce a través de la barrera hematoencefálica, pero sí pasa, no hay problema. Tarda un poco, pero pasa. Ya, en cambio, la codeína y la heroína, esta se usa para el autor y asociado a analgésicos como por ejemplo el paracetamol, antes la aspirina, la novalgina, tienen con codeína fácilmente la barrera hematoencefálica, en lo que se ha sustituido el grupo ácido. Los recién nacidos, la barrera es permeable porque de 0 a 10 días no funciona esa barrera y deja pasar lo que sea. Atraviesa también fácilmente la barrera placentaria. Entonces eso es importante tener presente. Ya está. Ahora, el metabolismo también es importante saber cómo influye en nuestro metabolismo, porque hemos visto que muchos fármacos, como por ejemplo los barbitúricos, sobre todo los diobarbitúricos como el tiopental, disminuyen mucho el metabolismo a nivel del organismo humano y por eso generan frío. Cuando se aplica a las personas como anestésico, ellos cuando se recuperan tienen más frazadas por esa razón. Entonces los compuestos con hidroxilos libres se conjugan fácilmente con el ácido glucurónico, por ejemplo la morfina y el levodopa. Los ésteres como la heroína son rápidamente metabolizados por las esterasas de los diferentes tejidos. O sea, hay esterasas plasmáticas, hay esterasas también hepáticas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora seguimos viendo un poco la metabolización de estos fármacos, ¿no? La heroína es la diacetilmorfina, es hidrolizada a monoacetilmorfina y finalmente morfina, la cual se conjuga con el ácido glucurónico. Se creía que estos metabolitos eran inactivos, pero se ha descubierto que la morfina tiene un metabolito que es morfina 6-glucurónico que tiene todavía acción analgésica. También los opioides se metabolizan por aminodesmetilación en el hígado y aquí vamos a ver algunos derivados de la morfina, digamos en cuanto se refiere a su metabolización. Por ejemplo, la meperidina es lo que vamos a ver que se transforma en normeperidina. La desmetilación provoca acumulación del metabolito de la meperidina. La meperidina es un derivado de la morfina que vamos a ver en la próxima clase. La normeperidina en pacientes con función renal disminuye. La morfina en un 5% sufre aminodesmetilación a normorfina, lo cual se conjuga con el ácido glucurónico. Ahora, estos derivados de la piperidina, que son parientes de la morfina, tenemos aquí el fentanil que hablé hace un momento sobre Michael Jackson, el otro chico, Leo Rosa, creo que se llama algo así. Bueno, al fentanil, sulfentanil, van a también sufrir una metabolización, pero no tan rápida como ocurre con el remifentanil. El remifentanil es un excelente anestésico, pero de acción corta. Yo lo diría, pero si las cirugías son largas, no importa que sean largas, pero el anestésico tiene que tener acción corta desde mi punto de vista, es mucho mejor. Ya. Un proceso de metabolización oxidativa sufre ya el nuevo fármaco remifentanil, que pertenece a ese mismo grupo del fentanil, sulfentaniles, se metaboliza rápidamente por la enterasa hepática insular inespecífica, generando una duración breve. Ahora voy a hablar de eso también, porque yo creo que es siempre mejor que un anestésico dure poco. Alguien puede decirme a mí, no, pues, a ver, hay cirugías largas. Por ejemplo,
ejemplo, una de trasplante del corazón dura mucho tiempo, 4 horas, algo así. Una cirugía a nivel cerebral puede durar hasta 6 horas. Entonces, conviene tener, digamos, un anestésico general que tenga una durabilidad larga. No, les voy a explicar por qué. Si es un anestésico intravenoso, como lo que estamos hablando, la morfina, es un intravenoso, el fentanil, el flufentanil, alfentanil, remifentanil, todos esos son intravenosos. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un suero, se le pone el medicamento y se hace gotear. Y entonces, mientras está goteando, está anestesiando el paciente. Pero si tú quieres que se despierte rápido, porque ya se terminó la cirugía, cerrarlo, pues el suero, que no siga goteando, y se despierta y que te diga hola, le entra el alma al cuerpo, tanto al cirujano, porque no ha habido problemas neurológicos de ninguna índole, y sabe que lo va a sacar al paciente saludable como el presidente de la República, digamos, porque la gente solo hace dos preguntas: ¿cómo está mi pariente, mi hijo, mi padre, mi madre, mi hermano, lo que sea? Eso es lo primero que preguntan. No preguntan cómo salió la cirugía, preguntan cómo está. Si está vivo, ok, ya. Ahora viene la segunda: ¿cómo salió la cirugía? Recién ahí, porque ya se le entró al alma al cuerpo, y mejor si lo ven, obviamente, sentado. Entonces vuelvo a repetir, usted puede hacer durar horas si quiere con el remifentanil. Mientras esté goteando, está entrando el anestésico y ahí queda. Pero si usted lo frena, ya no entra nada y se recupera rápido. Y eso es lo que uno quiere, pues, que salga. Si es posible caminando, entonces uno va a sentir, salió bien, digamos, ¿no? Ahora, recién queremos, si es una cirugía estética, si le pusieron bien las tetas, las nalgas, le sacaron todo el chorizo de grasa que tenga o lo que sea, ya quedó friturita, ya. ¿Sí? Eso ya es lo de menos. Bueno, no siempre es lo de menos, porque algunas salen más monstruos de los que entraron, pero se ven hechos así, digamos, como los que les gustan los tatuajes, pues no, ¿verdad? Yo no sé qué de bonito tiene eso, yo no lo veo bonito, pero hay gente que le encanta, ¿no? Bueno, la expresión, entonces. Los metabolitos que se han formado, sobre todo los conjugados con el ácido glucurónico, entonces van a ser, digamos, eliminados a través de la vía renal. Una pequeña cantidad puede sufrir la circulación enterohepática, es decir, llega al hígado y en vez de pasar por la circulación hacia el riñón, entonces pasa por los conductos biliares y es eliminada en la segunda porción del intestino, donde se puede volver a reabsorber y ya está, digamos. Eso es la circulación enterohepática. Eso también puede. Ahora, los efectos adversos no son más que la prolongación de los efectos que hemos estado viendo, ¿no? Eso es lo que la depresión respiratoria, les he dicho, siempre que se use estos medicamentos, alfentanil, remifentanil, metadona, meperidina, morfina o cualquiera de esos medicamentos, siempre hay que tener un respirador mecánico, porque siempre van a generar depresión respiratoria. También náuseas y vómitos por su acción directa sobre la zona gatillo quimio-receptora. La disforia es el malestar, prurito, constipación, estreñimiento, si ustedes quieren llamar así, aumento de la presión del tracto biliar, retención urinaria y hipotensión. La hipotensión por la liberación de histamina y porque tienen una acción vasodilatadora. Deben de ser empleados con precaución en hepatopatías, porque la metabolización de esto generalmente es hepática, y entonces no es bueno aplicar en pacientes que tienen, por ejemplo, hepatitis, colestasis hepática, cánceres hepáticos, etc. En las enfermedades renales, y también hay que tener mucho cuidado con el embarazo, porque deprime el centro respiratorio, pasa muy bien la barrera placentaria, entonces hay ese tipo de problemas. Ya la intoxicación, aquí vamos a ver ya con cuánto puede intoxicarse un ser humano. 60 miligramos de morfina constituye una dosis tóxica. Generalmente entre 10 miligramos está bien de morfina como una dosis normal, pero 60 ya es una dosis tóxica. 100 miligramos provoca una intoxicación grave y 200 miligramos
generar la muerte. A veces con menos, porque como les dije, se acumula mucho en esos tejidos y entonces la gente, pero así como se acumula, pierde también su acción analgésica. O sea, lo que primero pierde es la acción analgésica. Muy bien, con eso hemos dado por finalizada la clase. Miren, ya nos vamos a ir harto más temprano. Y la próxima clase vamos a ver dos fármacos que se pueden, la meperidina Ahorita lo estoy viendo un chico. y la metadona. Sí o sí, vamos a decirse, pero ¿qué te